la bienvenida a todos. Muchas gracias por haber venido a Quilpué, a nuestro comunal. Estamos felices de recibirlos, de poder compartir con ustedes hoy día. En esta jornada que vamos a aprender harto, nuestra camarada Alejandra Kraus nos va a contar sobre el proyecto de constitución. Ella estuvo en un rol de comisionada experta, por lo tanto sabe desde dentro cómo se gestó esto y en el fondo cómo está. ¿A qué nos tenemos para el plebiscito de diciembre? Va a hablar en primer lugar nuestro presidente comunal, Miguel Cisternas, quien va a dar unas palabras de bienvenida, así que los dejo con Miguel. Camaradas, muy buenos días a todos y todas. Estamos muy contentos de que nos acompañen con esta importantísima invitada, Alejandra Kraus, que nos representó pero muy fielmente a todo el mundo del hombre cristiano del país en esta segunda instancia de convención constitucional. Agradecemos a Alejandra, que dejó desde Santiago, dentro de sus múltiples actividades, para estar con nosotros, para compartir sus conocimientos, lo que vivió, lo que fue el tema de la preparación de este nuevo proyecto de constitución. ¿Quién mejor que ella, como abogada, como experta, como comisionada del partido, nos puede hablar? Algunos me decían: Miguel, pero ¿para qué invitar a Alejandra? ¿Para qué invitar a que hable más fuerte el tema? Vamos en contra de inmediato. Correcto, pero es necesario conocer fundamentos, en qué se basa, porque no basta con nuestros votos ni con los votos de todo el mundo que esté en contra. Hay que salir a explicarle a las personas, porque la campaña viene fuerte. Son muchos millones los que están a favor, que van a llegar a la calle, ellos los desafiaron. En 2 meses vamos a dar vuelta a la población chilena. Entonces, por eso no basta con estar convencidos nosotros, sino que tenemos que tener los argumentos necesarios para convencer a nuestra gente. Entonces, les agradezco a todos los que están presentes. Saludar, por ejemplo, a nuestro concejal de Olmué y exalcalde Tomás Aranda. Saludar al expresidente de Valparaíso, don Manuel Robledo, y candidato al regional. Saludar al expresidente de Olmué también, don Moisés Sagredo. Saludar a nuestra ex vicepresidenta regional, Valesca Castillo. Saludar al coordinador del Tavo, nuestro camarada, amigo y profesor Fabricio Gil. Saludar a nuestra ex vicepresidenta y dirigente nacional de la Asociación de Municipios, Lisette Otero. Saludar a nuestra mesa directiva comunal, ¿cierto? Con don Luis Bor como vicepresidente, con Carolina Allende como también vicepresidenta, María José Castañeda como secretaria y don Oscar Hernández como vicepresidente, que me acompañan en este desafío. Saludar a los camaradas de Villa Alemana como la Mani, saludar a tantos y tantos amigos de Quilpué también, Cristian Cofré, nuestro delegado veteral, y otros que se van a ir sumando durante la jornada. Así que, sin mediar más palabras y en honor al tiempo, agradecerle su asistencia y en especial con un gran aplauso a Alejandra, que nos acompaña en esta jornada. Camaradas, vamos a dejar en primer lugar, le vamos a dar, voy a tener que ser acá la mala que va a controlar los tiempos, porque Alejandra tiene una actividad luego en Viña, así que podríamos charlar todo el día, pero no podemos. Entonces, le vamos a dar brevemente la palabra a nuestro querido camarada, ex intendente, ex gobernador, vicepresidente y fundador de la Comisión Chilena de Derechos Humanos y director del ILO, el Instituto Latinoamericano de Ombudsman. Así que, sin más que decir, Luis Bor va a hablar brevemente respecto de la Constitución. Permiso. Ustedes me dicen si alcanza, si no, podemos seguir. Está todo programado. Está todo bien. Perfecto. Sí. Estimadas y estimados. Muy buenos días, doña Alejandra. Ciertamente muy grato que hoy día tengamos una conversación. Yo quiero referirme a una cosa muy breve, porque lo que importa es vuestra intervención
atención, de que nosotros como cultura, y en el mundo jurídico el tema parece siempre como muy normativo, las normas. Yo creo que lo que le ha costado el trabajo, ¿no es cierto?, en las comisiones, cuando en definitiva ese normativismo es una estructuralización muy fuerte. Quiero solamente leer casi con emoción la Constitución del año 80, el artículo primero. Los hombres, artículo 1, los hombres nacen libres e iguales en dignidad y deberes. La familia es el núcleo principal que tiene la sociedad. Entre otros. Y sigue. Constitución del año 80. Dictadura de Pinochet. ¿Se cumplió el artículo 1 de la Constitución? Y era la Constitución del año 80. Siempre informal. Hoy día el tema que está sufriendo Gaza, ¿no es cierto?, y Occidente, que sí, que no, que en fin, donde efectivamente son muchos los muertos, torturados, en fin, etc. Y hay en el derecho internacional hay una resolución que tiene más de la resolución del año, más de 15 años, que precisamente trata de eso, y el mundo también lo mira para el lado, pero está la norma. Está la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el año 48. Es decir, ¿qué quiero con esto? Es muy breve, de que en definitiva hay que tener cuidado. Una cosa es la norma, pero en nuestro país, esa mirada estructuralista que tenemos, no finalista, el hombre está al servicio de la norma y no la norma al servicio de él. Y ese es un desafío frente a un tema como es una estructura constitucional. Entonces, lo que quiero simplemente es remarcar de que no solamente porque la Constitución lo diga, basta. Es como el contexto político de la sociedad en su conjunto hace suyo que ese contexto normativo sea una realidad en la dignidad de las personas. Eso es. Y creo que es un desafío donde los partidos políticos y los entes políticos tienen que asumirlo como tal. No es simplemente quedarnos con, más aún, y yo me imagino una vez Alejandra, cómo debe haber sufrido cuando uno lee el texto, la cantidad de adjetivos que tiene. Es increíble. Y los adjetivos es eludir los sustantivos. Por lo tanto, creo que como partido político y como en definitiva ciudadanos, más allá de los partidos políticos, también tenemos que madurar en que los textos constitucionales son el servicio del hombre y su dignidad. Y nunca voy a poder dejar que algo que lo he repetido aquí mismo, ese bello poema de Casaldáliga, misionero católico, catalán, que toda su vida lo hizo en la Amazonía, defendiendo los bosques y a los pueblos originarios, como los elimina, cuando decía de lejos, todas las montañas son azules, de cerca, todos los hombres son humanos. Ese es el desafío que tenemos. Doña Alejandra. Gracias, Carolina. Bueno, agradecer la invitación, las palabras en este espacio. Agradecer a Miguel. También nos invitó el año pasado con Ernesto Moreno, recuerdo, a otra actividad, no aquí pues, pero nos encontramos. A propósito, bueno,
creo que se fue. Ya. Bueno, hay un camarada Que acompañó a otra comisionada en el proceso de la comisión experta en el marido de Carolina. Y le quiero decir que no me sentía sola. Lo dijimos muchas veces, no reconocido. a ver, A propósito de la dignidad de la persona humana y a propósito del texto constitucional, en el texto que se propone, que se aprobó por el Consejo Constitucional también, el artículo primero, que significó mucho debate, mucho consenso, mucho intento de conciliar, parte exactamente igual a los mismos términos. Y si nosotros pensamos en los 40 años de vigencia de ese artículo, de esa disposición, necesariamente tenemos que ver dónde quedó la dignidad de todos y todas en nuestro país. Por eso un texto constitucional, y yo a eso lo invito, véanlo en su integridad. Cuando alguien me dice a mí, no, lo que pasa es que el Tribunal Constitucional quedó bien y hacen una disquisición teórica respecto del control sustantivo, yo los invito, camaradas, a leer en su conjunto, y donde la persona humana es el centro. Los demócratas cristianos probablemente somos de los partidos políticos que hicimos y tomamos una decisión ya hace largas décadas de contar con un texto constitucional nacido en democracia y que respondiera de una u otra manera a nuestros ideales, donde la debida conservación del Estado social y democrático de derecho era esencial. Hoy ya sabemos que algunos elementos que en la democracia cristiana se habían establecido como esenciales para el debate constitucional no se van a dar. Hoy el texto aprobado no es un pacto social, constitucional, jurídico y político que nos une. Sabemos que no lo es. No nos enredemos. Es un texto que se construye en el Consejo Constitucional, donde las mayorías republicana y de Chile Vamos impusieron su redacción. Yo no me enredaría en si es así o no es así. Lo fue. Entonces tenemos que leer el texto constitucional y ver dónde los demócratas cristianos estamos pasando. Y ese es el desafío que tenemos. ¿Estaremos o no estaremos? Sabemos a ciencia cierta que hay normas que no lograron cumplir con el mandato que en tratados internacionales, convenciones, convenios internacionales se establecen, como ocurre con los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Se establece una norma en deberes, no en derechos. A alguien le puede decir, pero eso no importa si aparece. No, no es indiferente. Plasmarlo como un deber no tiene. Eso es un mandato del Estado. Derecho de la debida protección en todo ámbito. Y los niños, niñas y adolescentes no son sujetos de derecho. Y así podemos abrir varias normas. Pero en esencial nos tenemos que volver a preguntar:
como estamos los demócratas cristianos en ese texto. Y fundamentalmente, a propósito del Estado social y democrático de derecho, que es una de las bases, para decir, el acuerdo de las fuerzas políticas a través del Acuerdo por Chile de diciembre del año 2022, que estableció 12 bases. La número 5 señalaba que el texto constitucional que se sometiera a plebiscito debía contemplar la debida consagración del Estado, es decir, el Estado social y democrático de derecho debía consagrarse a través de libertades y derechos fundamentales con responsabilidad fiscal y gradualidad. Y eso está en el artículo 1. Efectivamente se consagra este mandato. Pero eso puede transformarse en una cláusula vacía, en estas normas que existen y que nunca tienen realidad. En consecuencia, tenemos que ver cómo el Estado social y democrático de derecho queda consagrado en los derechos sociales. Y ahí estamos en un problema serio. Ahí sí estamos en un problema serio. No solo por la consagración de modelos a nivel constitucional, como ocurre con el sistema de salud privado y con el sistema de pensiones a través de la capitalización individual. Que dicho sea de paso, en una columna de opinión, yo los invito a leer, realizada por don José Piñera, en su dominio privado, digamos, de difusión de temas económicos, www.economiaynegocios.cl, ratifica que se constitucionalizan todos y cada uno de los principios del sistema de capitalización individual a través de la forma como se consagró la norma sobre la propiedad de la cotización. Es decir, ya no tenemos que decirlo nosotros, ya no tenemos que intentar convencer, porque el creador del sistema privado de pensiones señala en esta columna que se logra constitucionalizar lo que él no había convencido a Jaime Guzmán. En consecuencia, nuestros temores de que solo un modelo en materia de seguridad social de pensiones se pueda tener en nuestro país, es verdad. Es verdad. Entonces, a propósito de la consagración, voy a hacerles después un relato acerca de cada uno de los derechos fundamentales que se consagran en el texto. Y el otro elemento que en todo el debate constitucional de los últimos años se había dado entre especialistas, entre abogados constitucionalistas, propiciado por la propia democracia cristiana a través de sus abogados constitucionalistas, que ya en 2014 habían emitido su primer informe técnico, era el fortalecimiento del sistema político. En consecuencia, para la democracia cristiana había dos elementos esenciales respecto al cual teníamos que ver el texto constitucional. No solo porque nuestros sueños ideales, sino porque teníamos el convencimiento que eran dos elementos esenciales para el fortalecimiento de la democracia. ¿Y por qué el sistema político? Porque necesariamente teníamos que instar a la construcción de gobiernos de mayoría, cualquiera fuera, gobiernos de derecha o de izquierda, pero el sistema debía instar a construcción de gobiernos de mayoría de tal manera que el presidente de la República y su gobierno pudieran cumplir su programa de gobierno, pero por sobre todo
que las demandas de la ciudadanía tuvieran un cauce natural y obvio en el debate que permitiera darle solución. Porque tenemos hoy día un sistema político que lo único que hace, aparte de la fragmentación, es impedir que los gobiernos cumplan su promesa. Y una ciudadanía que cada día está más lejos, porque no ve satisfecha, ve a políticos peleando, debatiendo por cosas tan lejanas que no les hacen sentido, sus vidas siguen siendo igual. En consecuencia, eso eran probablemente los dos elementos más esenciales que debíamos volcar. Pues bien, tampoco las normas sobre el sistema político quedaron lo suficientemente bien abordadas. Y lo que es más grave, si ustedes leen las disposiciones transitorias que fueron incorporadas por el Consejo Constitucional, van desmantelando las normas permanentes. Y solo les comparto en esa materia que las normas transitorias del texto constitucional, particularmente en temas de sistema político, porque uno afecta el ejercicio del poder, tienden a ser transitorias permanentemente. Y si le damos 9 años para los cambios reales, o a normas permitirles ciertos, como las federaciones de partidos, que las concebimos como transitorias, probablemente van a ser de carácter permanente. En consecuencia, el Estado social y democrático de derecho, su consolidación a través de los derechos sociales y el sistema político son muy esenciales en el análisis del texto. Y la potestad reglamentaria se impide. A ver, normalmente los gobiernos o los estados, las sociedades gobiernan a través de leyes. La ley. Sin embargo, la administración del Estado tiene la potestad reglamentaria, vale decir, a través de reglamentos, decretos, ordenanzas, resoluciones, va ejecutando y haciendo posible la gestión pública, la función pública. Y así tenemos, ¿no es cierto?, las ordenanzas municipales, los planos reguladores, la dirección del trabajo que emite sus dictámenes, resoluciones, CERNAC, en temas medioambientales, la cantidad de reglamentos que va construyendo el andamiaje. Pues bien, de acuerdo al texto que se va a someter a plebiscito, se reduce la potestad reglamentaria de tal manera que solo por ley, se puede limitar o regular derechos fundamentales. Y eso, no, pero cuando se utiliza, solo hoy día es la ley podrá. La utilización de palabras, cuando tú dices solo por ley la limitas, porque tiene que estar en el núcleo esencial de la ley, vale decir, yo no puedo, la municipalidad o el servicio respectivo no va a poder sacar una resolución sobre contaminantes o emisiones porque no está por ley. En pandemia,
o sancionar, porque solo por ley. Entonces, y eso surge de algo que es propio de la derecha en su conjunto, y no solo republicano. Yo se lo escuché millones de veces a Bettina Horst en la Subcomisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Bettina Horst es una economista, miembro, creo que es directora ejecutiva hoy día, de Libertad y Desarrollo, uno de los centros de pensamiento más poderosos de la derecha, que incide en los empresarios, que el Estado hay que disminuirlo a su menor expresión. Es decir, si hoy día tenemos un modelo neoliberal, esto es profundizar el modelo ultra liberal. En consecuencia, esa disminución de la libertad reglamentaria desde la mirada permanente de desconfianza en el Estado, para un país como el nuestro, para un país con las desigualdades como el nuestro, es peligroso. Y cuando queda en la Constitución, acuérdense, la norma fundamental, que para ser modificada requiere de quórum especial, que es un mandato a la sociedad, al legislador, al gobierno, a todos y cada uno de los elementos de la sociedad, es complejo. No puedo vulnerar la Constitución. No puedo. Es un mandato. En consecuencia, yo diría que esos tres elementos fundamentales del texto constitucional, a mi juicio, irrogan distintos perjuicios, generan inquietudes, más allá de las normas imperfectas en materia tributaria, en materia de tributos, en el orden público económico, que más o menos se mantiene este desequilibrio, normas mucho más profundizadas. En materia de derechos sociales, para ir, porque veo que algunas cosas que yo digo generan algún tipo de pregunta o inquietud, lo que fuera, a lo mejor es mucho mejor la conversación. Pero a grandes rasgos, se consagra el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Hoy día está en la Constitución, está, pero se liberaliza al máximo. Expertos en educación como José Joaquín Brunner, que fue ministro, señalaba que más bien predecía una ley general de educación. Y se constitucionaliza, y cuando digo se constitucionaliza significa que evito el debate legislativo en el Parlamento, porque lo amarro, lo establezco, lo fundamento en la Constitución, de políticas públicas, pero se constitucionaliza algo que ha sido una gran reivindicación del sector privado, que es el financiamiento sin discriminación de ninguna naturaleza del sector público, la educación pública y la educación privada. Y eso queda constitucionalizado porque se incorpora lo que conocemos como el voucher en educación, el financiamiento por estudiante. Y eso queda en la Constitución, voy a decirlo más veces, porque es legítimo que un gobierno tenga una visión de ese tipo, pero lo debate en el Parlamento a través de una ley de educación, presenta su programa de gobierno, pero no obliga a que gobiernos de izquierda, de centro izquierda, de derecha, tengan exactamente el mismo sistema de educación. En libertad de enseñanza, para tratar de ser concreta, fundamentalmente en la reiteración permanente del derecho preferente de los padres sobre los hijos, llegando incluso a establecerse a propósito del interés superior de los niños y niñas, que ellos tienen la prioridad
para establecerlo, desnaturalizando absolutamente el contenido y esencia del interés superior de los niños. Se establece a nivel de la Constitución la posibilidad, a propósito del financiamiento, lo que se denomina el homeschooling, la escuela en el hogar, vale decir, financiar a los padres que optan por el tipo de educación el cual lo determinan ellos y con eso queda incluso, se establece por Constitución la obligación de financiar a ese padre que decidió educar a sus hijos en la casa. Yo les vuelvo a insistir, yo no creo en eso. Sin embargo, creo que si quiero dar ese debate para incorporarlo en un programa de gobierno, una política pública, debato en el Parlamento. Debato en el Parlamento. Voy estableciendo mi modelo, mi ideario en la Constitución. En materia de salud, ahí tenemos un problema. Porque apareció en la primera lectura relativamente similar a la Constitución en materia de sistema de salud, pero redactan de manera distinta. Hoy día se obliga a la existencia de dos sistemas público y privado. Vale decir, de no existir en algún lugar un sistema privado, el Estado va a estar obligado a crearlo. También se incorpora el plan de salud, pero el plan de salud, que lo han valorizado mucho, eso es un mandato, claro, es el plan básico universal con unas características, eso son características propias del derecho de la salud. Pero al establecer ese plan, que el público y el privado estarían todos felices, pero mantenemos la segregación. No incorporamos solidaridad. El sistema de salud en nuestro país, a propósito de crisis fiscales y una comisión técnica que se formó al respecto, insta a que debemos transitar hacia un fondo solidario. Si no lo subsiste, debemos garantizar que el público y el privado no exista segregación económica. Nadie, por razones económicas, pueda no tener la libertad de elegir. Si esa es la verdad, la libertad de elegir, no la que yo puedo pagar, no que me elijan por mi edad, por el número de enfermedades. Perdón que la interrumpa, sobre lo mismo, estoy pensando en salud. ¿Qué pasa? ¿Qué relación habría con el texto que se propone con respecto a esta situación? Estamos viendo que la ISAPRE, el sistema, fracasó y el sector privado, cuando fracasa, le pide ayuda al Estado. Ahí el Estado tiene valor. ¿Qué pasaría en una situación así? Al garantizar los dos sistemas, está obligado a subsidiarlo, está obligado a sacarlo. Si no está, debe existir porque yo le di la libertad de elegir. En consecuencia, hay elementos. Este país, yo quiero ser súper. Yo no tengo problema con la libertad de elección. Lo digo súper claro con usted. Yo no tengo ningún problema con la existencia de un sistema privado. Yo lo voy a decir para que no. Pero lo que sí creo que el público privado debe poner a la persona en el centro, donde nadie, por razones económicas, de género, del lugar en que vive, de su condición, puede quedar al margen. Ese es el tema. Tampoco creo que sea digno que el sistema público no garantice la oportunidad en la atención. Entonces siento que el público y el privado deben tener la debida gestión de tal manera que cada uno de nosotros pueda efectivamente satisfacer este derecho en oportunidad, en accesibilidad, en calidad. Eso en materia de salud. En materia de Salud,
En seguridad social, Bueno, yo los invito a leer la columna de José Piñera, yo creo que es la más clarificadora de todos. ¿ya? Pero técnicamente la norma tiene complejidades. Yo soy de aquellas que creo que el proyecto de reforma ni de la presidenta Bachelet, ni del presidente Piñera y tampoco el del presidente Boric, De aprobarse este texto, puede ser considerado constitucional. y es porque las Cotizaciones, los trabajadores van a ser dueños de sus cotizaciones destinadas a la la vejez y los ahorros que esta generen. En consecuencia, el seguro social que se hace no respecto del fondo, sino respecto a las cotizaciones, vale decir, yo destino parte de mi cotización, un 4, un 2, un 3, lo que fuere, a un seguro social no va a ser posible porque es de propiedad de los trabajadores. Hay quienes sostienen que el 6% adicional, como es de cargo del empleador, sería del empleador y no de los trabajadores. Yo personalmente no creo, porque las cotizaciones con ocasión del trabajo le pertenecen al trabajador. Ese es el origen. El trabajo es el origen, ¿ya? Cualquiera sea su fuente. En consecuencia, tenemos un problema serio en esa materia. Y ahí vamos, y además creo que se va a judicializar todo. Seguridad social, salud, educación. Bueno, se consagra el derecho a la vivienda, eso es un avance. Eso no se encuentra en el texto vigente, eso es un avance. Sin embargo, añaden una norma sobre las contribuciones, que no es, primero, es una fantasía, les quiero decir, es una fantasía, porque hoy día solo pagan Contribuciones, las propiedades que están ubicadas en las comunas más ricas del país. No somos la generalidad, son solo 770.000 propiedades que pagan contribuciones. Esto es un beneficio particular, pero hagamos los análisis que queramos. Siempre las exenciones son materia de ley. Son materia de ley. Y afectan al Fondo Común Municipal. Es un mecanismo de redistribución que le permite a las comunas llevar, y particularmente a las comunas más pobres, llevar a cabo programas que van a ser afectados, van a ser absolutamente afectados, programas esenciales para la comunidad, esenciales como podría ser la iluminación, recolección de basura, y eso va a ser afectado. Y van a tener que redistribuir. Pero además ponen una norma en la transitoria que dice que el Estado tiene que ver cómo compensa esta falta de distribución. Pero hay normas donde dicen que cada día se paga menos impuestos. En consecuencia, hay de verdad Contradicción. normas contradictorias, normas que van a hacer que muchas de las promesas a la ciudadanía no se puedan cumplir. No se pueden cumplir. El derecho a la cultura, se consagra, pero colocan mucha identidad propia, bueno, sacaron algunos elementos, pero está el derecho a la cultura, está el derecho. Y me voy a detener un segundo en el derecho de los trabajadores, porque allí sí hay claros retrocesos, absolutamente. Sí, Sí, total. hay claros retrocesos. avanzamos en la consagración del derecho al trabajo decente. Hoy día Se consagra el derecho al trabajo decente, la libertad de elección, como digo. Por eso, pero después viene, de alguna manera, dice, el trabajo decente consiste. nosotros en el anteproyecto habíamos indicado comprende, Porque era algo que podía contener y ampliarse. Cuando tú utilizas la palabra, el vocablo consiste, lo estableces, lo rigidizas y dices esto es. ¿Ya? Sin embargo, normalmente estos conceptos tienen
tienen los cambios propios de la evolución de las sociedades. ¿Ya? Pensando en un texto constitucional debiera durar 30, 40 años, las menos, no entrar en reformas primero. Después se había incorporado la igualdad en materia de remuneraciones, en trabajos de igual valor. Sin embargo, el Consejo Constitucional lo retrocede proscribe discriminación arbitraria, que no es lo mismo. Que no es lo mismo que igualdad. Además, el principio de la discriminación arbitraria está en todo el texto constitucional y en el Código del Trabajo sobre la misma manera. Parecía ahí. Y no son los estándares internacionales en materia de igualdad de remuneraciones. En los países en que actualmente se está discutiendo, no es un tema fácil. No es un tema fácil lograrlo en ninguna parte del mundo. No lo es aquí, pero tampoco en Inglaterra, tampoco en España, tampoco en Francia. Pero los estándares internacionales, los conceptos en esta materia en la OIT hablan de igualdad, no de discriminación arbitraria. En consecuencia ahí volvemos en este país a que materias que en el debate legislativo ya significaban avances, como el tema de paridad para mujeres, eso son limitaciones. Volvemos a tener una mirada más pequeña. Y en huelga, en el de libertad sindical, primero un cambio sustancial respecto a lo que habíamos logrado como acuerdo en el anteproyecto. En el anteproyecto habíamos logrado muy buenos acuerdos. Y les voy a decir con qué mirada lo habíamos logrado. Y fundamentalmente era porque a la derecha le interesaba que las normas del orden público económico, tributo, libertad empresarial, el Estado empresario, se mantuvieran igual. El derecho a la propiedad, agua, se lograran, digamos, mantener igual a lo que existía en el texto vigente, en la Constitución del 80. Y en esta materia sí es Constitución del 80, porque todas esas normas fueron aprobadas en la época de Pinochet. Hay otras materias, muchas otras reformas que son del presidente de la República, pero en esto, en la Constitución del 80. Pues bien, habíamos logrado este gran como acuerdo que dijimos ya, ok, es legítimo que ustedes que representan a los empresarios, que representan el modelo neoliberal, que representan una concepción de derecha sobre estas materias, quieren eso. Pero nosotros queremos entonces que avancemos, guardemos y consideremos debidamente los derechos de los trabajadores. Y eso fue lo que nos abrió la puerta para consagrar el trabajo decente y la libertad sindical con sus tres derechos: derecho a la huelga, derecho a la negociación colectiva y derecho a la sindicalización. Probablemente ese acuerdo, así como el artículo primero del anteproyecto, que en su primer inciso o numeral estaba la dignidad de la persona, y en el segundo, la consagración, se decía: Chile se organiza como un Estado social y democrático de derecho. Probablemente en esas dos disposiciones, a propósito de la libertad sindical, trabajo decente y el artículo primero, era la sustancia del acuerdo del anteproyecto. Y era que las dos visiones políticas, culturales, quedaran en el texto. Nos viéramos reflejados unos y otros. Que nadie dijera que se había pasado la máquina o la planadora. Yo los invito ahora a que lean el texto aprobado por el Consejo y miren el artículo primero y vean también en el 16, en el artículo 16, los numerales 26 y 27, creo que está el derecho al trabajo decente y la libertad sindical. Y ahí es donde está el meollo
de por qué este texto constitucional que se va a presentar primero, yo creo que el mercado interno no está. Yo creo. Pero ese es mi pensamiento. Pero lo que tengo convicción absoluta y que puedo probablemente poder concordar con ustedes es que no es un marco jurídico, valórico, social, cultural, político en que cabemos todos, en que existen mínimos. Esas dos normas esenciales. El derecho a agua se retrocede y solo es el derecho al acceso al agua. Y además retrocede respecto de un debate legislativo que demoró 12 años en el Parlamento, que fue la modificación del Código de Aguas, que recién en mayo del 2022, se entró en vigencia. Y es que a través de los derechos de aprovechamiento de agua y sus concesiones se permite la transacción en el mercado porque se les otorga un derecho de propiedad que les permite usar, gozar y disponer de ese derecho de aprovechamiento en las mismas de conformidad a la ley, en las mismas condiciones, pero volvemos a la transacción. Los derechos de aprovechamiento que salían eran esencialmente de uso y goce, lo que queda en el Código de Agua. Pero entramos a la transacción. Y para ir terminando, decirles que Macron, el presidente de Francia, un hombre de derecha, en pandemia, a propósito del derecho a la salud, y lo que significó el impacto en la salud pública y en el derecho a la salud de los franceses, señaló nunca debemos haber entregado a las reglas del mercado el derecho a la salud. Nunca. Y yo creo que hay determinados bienes públicos, derechos sociales, que deben tener estándares de regulación de actividades de Estado esenciales, porque no pueden quedar a las reglas del mercado. Así es. El derecho al agua, la debida protección del medio ambiente, la educación, salud, seguridad social y la dignidad de los trabajadores en todas las circunstancias. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su atención. Yo creo que muy clarificadora la exposición que nos acaba de hacer Alejandra. Como les dije en un principio, cámara, voy a tener que ser la mala de la película, en honor al tiempo. Alejandra tiene que partir a Viña, pero por supuesto hay espacio para algunas breves preguntas, porque como se dio cuenta Alejandra, fue mucho el interés. Así que, ¿quién? Licetti, te vi levantando la mano. Primero que todo, agradecer a Alejandra la clara exposición, se nota el dominio absoluto de las materias. En este minuto no quisiera hablar solamente como una militante de un partido político en que efectivamente tú has dicho que los principios demócratas cristianos, a través de todo lo que significa la implementación de un sistema político para el país, no está claro. Yo quiero hablar no como militante, sino que como una mujer, como una silvestre, una ciudadana, una dueña de casa. Que en aquel minuto en que tuvimos un estallido social, en que nosotros y nuestros hijos estuvimos en la calle porque el país no daba más, era por salud, era por educación, era por las deudas universitarias, era por los problemas de la AFP gravísimos y obviamente nuestros trabajos. Y en salud, es claro, se establece la obligación de un sistema público y privado con un sistema mínimo, de un sistema de salud que sea mínimo para ambos estados. Pero ahí nos venimos con el problema de que el sistema privado está para aquellas personas que son un poco más pudientes y que se están en ese sistema hasta que se jubilan. Porque cuando se jubilan y con las pensiones de pobreza que tenemos, vuelven todos a FONASA colapsando el Estado. Por lo tanto, es nefasto para nosotros. Hablemos de educación. Efectivamente, tal como dice
En el caso de la educación, se establece la obligatoriedad ahora desde el medio menor, se incorpora la obligación en la básica y en la media. Pero ¿qué pasa con la educación superior? ¿Qué pasa con los jóvenes que tenemos endeudados con el CAE? Se constitucionaliza el hecho de que el Estado pondrá financiamiento para la educación superior, o sea, sigan endeudándose. Eso es. Hablamos entonces también del tema de la AFP. Se constitucionaliza todo el sistema de la AFP y hoy día todos los que estamos en la AFP vamos a tener sí o sí pensiones de pobreza. No cambiamos nada. Al contrario, empeoramos. En los derechos de las mujeres ni hablar. Y quiero hablar ahora, no como mujer, yo soy dirigente sindical. Quiero decir que en este país, con este texto constitucional, van a haber trabajadores de primera y de segunda categoría. De primera categoría, con negociación colectiva y derecho a huelga, bastante acotado, pero los trabajadores del sector público y los municipios, sin derecho a huelga, sin derecho a negociación, sin derecho a la titularidad sindical. Y peor aún, se establece en el texto constitucional que desaparecen, para los municipios por lo menos, la escala municipal de sueldos, porque se le da a los alcaldes la posibilidad de fijar las remuneraciones de nivel local. Entonces, los municipios más ricos podrán eliminar cargos y negociar sus remuneraciones, y los municipios más pobres del país, a los que además se les quitan las contribuciones, van a negociar con sueldos de hambre, y esto va a propender a que la inequidad en el país entre los más ricos, los más pobres, en distintas regiones con distintos niveles de riqueza y de ingresos, va a ser peor. De verdad, para mí ha sido tremendamente preocupante. Yo terminé de leer el texto ayer, con harto tiempo. Fue triste de verdad. No logramos avanzar en nada de lo que surgió en nuestro estallido social. En nada. Mantenemos la AFP, mantenemos las deudas de salud y mantenemos los sistemas de inequidad de las ISAPRES, y para peor, retrocedemos en derechos laborales, que es lo que nos afecta a los ciudadanos de a pie. Alejandra, de verdad agradezco mucho tu posición, no solamente viene a ratificar lo que estamos pensando, y creo que aquí la campaña de los demócratas cristianos militantes no puede ser otra que si no salir a la calle a decir que estamos en contra de este horrible texto. Gracias. Voy a hablar desde acá para no pararme cada rato. Juntemos dos preguntas más para que Alejandra las haga, o comentarios, o intervenciones. Camarada. ¿Cómo podemos, aquellos que vamos a salir a la calle a hablar con la gente, especificar para la totalidad de que en este proyecto constitucional, no digamos constitución, aumenta el margen de desigualdad entre el 8% y el 92% de la población? Porque aquel que la leyó sabe que así es. ¿En qué puntos podemos especificar que sí es? Camarada Contador. Gracias. Muchas gracias, Alejandra, por tu exposición. A ver, yo quisiera preguntarte, porque no me queda claro, ¿cómo operaría? Primera cosa que tengo que decir es que no todo lo que plantea esta Constitución es tan terrible. Desde mi óptica de arquitecto y de exdirector del centro, me parece fantástico que en este proyecto de Constitución se incorpore el derecho a la vivienda y en la forma como está hecho en la declaración de la ONU Hábitat. Yo te lo escuché a ti, eso. ¿Ah? Eso te lo escuché a ti. Exactamente. Entonces, eso es un avance notable respecto del tema del derecho a la vivienda. Sin embargo, me parece absurdo que se haya incorporado la palabra digna. Eso es un eslogan, como dijo mi camarada, adjetivos innecesarios. Porque si existe la vivienda digna, en oposición hay vivienda indigna, y la vivienda indigna no es
O sea, toda vivienda debiera ser una vivienda digna. La que se construya con fondos del Estado. A eso me refiero. Porque hay viviendas indignas, pero que las hacen las personas de acuerdo a sus propias soluciones debido a la carencia económica. Y eso no es una vivienda. Son media agua, son chozas, pueden ser cualquier cosa, pero no son viviendas. Sin embargo, tengo una duda al leer el artículo en que se obliga al Estado de proveer terreno, de proveer suelo para poder dar soluciones habitacionales. Entonces la pregunta es, ¿cómo hoy día se va a normar eso, lo que no se entiende de la ley? Porque el Estado, la única posibilidad de proveer y generar suelo debe ser a través de un sistema de expropiación y no de salir al mercado como un competidor del mundo inmobiliario a comprar terrenos, porque cuando sale el Estado a comprar un terreno, ese terreno sube de valor al día siguiente que apareció un funcionario del Ministerio de Vivienda o del Centro buscando y preguntando cuánto vale. Al otro día ya ese está duplicado su valor del suelo. Entonces, la única posibilidad es de generar un mecanismo en donde no se genere especulación, pero ese mecanismo tiene que estar definido o en la Constitución o en la ley. Sin embargo, en ninguna parte queda claro cómo se va a regular eso. Y eso va a ser una obligación del Estado, como está señalado en lo que se redacta en la Constitución, de una obligación que va a llenar al Ministerio de la Vivienda en juicios y demandas increíbles en que no sé si estén también los recursos necesarios para poder resolver hoy día el tema de la demanda por el déficit habitacional, que ya llega a una cifra superior a las 800.000 viviendas. Por eso la pregunta es ¿cómo se resuelve? Porque yo no lo pude entender. Estamos súper acotaditos de tiempo. Realmente una pregunta más para que usted la pueda responder y partir a Viña, si no los camaradas de Viña nos van a odiar. No, mira, con todo respeto, gracias señora Alejandra por estar presente con nosotros. Pero como profesor, más que una pregunta, le quiero dar tarea para la casa. Usted a nivel central, me refiero a nivel central de la sede nuestra en Santiago, por favor gestione, hable o haga algo en que el partido se comprometa en un papel, pues una hoja, mínimo, la explicación es por qué no votar, por qué votar en contra. ¿A qué me refiero yo? Porque a nosotros nos va a salir difícil en la calle. Mire, yo la vez anterior me saqué la mugre, porque decir otra cosa, en la plaza de mi pueblo. Pero todavía tengo el sabor amargo de la derrota. Porque a mi edad me duele lo que pasó. Soy militante de los 16 años, señor Alejandra. Entonces quiero interpretar a mi generación. ¿Cómo es posible que gente tan ignorante tenemos en nuestro país que no se atreva a leer porque se perdió el hábito por la lectura? Entonces, ¿qué mejor que llevarse llevar por las imágenes y la salsa de mentiras? Yo le tengo miedo a esta elección no porque podamos perder o ganar, sino con qué mentiras nuevas van a aparecer. Dijeron que nos iban a cambiar el himno nacional, que iban a cambiar la canción nacional, que iban a cambiar la bandera, que íbamos a tener muchas naciones, que nos iban a quitar las casas, que no iban a expropiar las pensiones. O sea, a eso voy yo. Tarea difícil nos va a costar destrabar las nuevas mentiras, porque el común del chileno lo que no entiende que los grupos económicos de nuestro país son los que controlan la economía del país. Los gobiernos pasan a ser títeres, aunque tengan la excelente mayoría de votación. Pero detrás está el poder económico, con la fuerza y el poder para controlar los medios de comunicación,
financiar los ahijados políticos que tiene sentados en el Congreso Nacional de los tiempos de la dictadura. Yo hice una comparación que nos salió peor que cuando tuvimos que decidir por el sí o el no, porque estábamos en dictadura militar. Pero ahora la contradicción es que estamos supuestamente en plena democracia y tenemos que luchar contra esos poderes, el poder de la información, los grupos económicos, las familias que se han enriquecido, las 10 familias que se han enriquecido a costilla de todos los chilenos. Entonces, hay que dar muchas explicaciones. Nosotros tenemos primero que tener claro la película, pero en la calle, ojalá, yo me voy a proponer por lo menos, yo lo voy a hacer en mi tierra, en el Estado. Voy a mandar el gusto de hacer un pentón y en el pentón explicar todo. ¿Por qué votamos en contra? Porque estamos en las mismas. De los 3 senadores de la República que supuestamente van a trabajar a favor o en contra, uno de ellos dijo, pero si aquí no cambió nada, sigue exactamente igual. Entonces imagínate, tenemos que luchar contra la decepción de las personas, porque la clase política está desprestigiada. Mira, veámonos en estos días. Tenemos unos Juegos Panamericanos excelentes, todo el mundo contento, estadios llenos, comportamiento de la gente increíble, un mensaje de paz, de tranquilidad. Por Dios santo, ¿qué va a pasar cuando terminen los Juegos Panamericanos? Vuelve el circo, la pelea chica y el atrincheramiento. Entonces eso descompone, a uno lo deja mal psicológicamente. Yo voy a morir de muerte cristiano, pero no me voy a dar por derrotado. Pero no voy a poder ver, no vamos a poder tener la suerte de ver los cambios que tanto pedimos en la calle. Gracias. Camarada, nuevamente agradecerles por la participación, por haber venido un día sábado, por el interés, por las preguntas. Yo sé que quedan más preguntas, pero lamentablemente no tenemos más tiempo ahora en este momento. Así que para cerrar le voy a dar la palabra a Alejandra para que pueda en el fondo contestar, hacer observaciones de los comentarios que ustedes tienen. Y nada, de verdad de corazón, de parte del Comunal de Quilpué, muchas gracias por haber venido. Y por supuesto, Alejandra, muchas gracias a ti por haber venido a Quilpué a ilustrarnos. Gracias, Carolina. A ver, te escuchaba, Vicente. Bueno, agradecer, digamos, sin duda las exposiciones de cada uno de ustedes, del profesor. Y ¿sabes lo que me pasó cuando te escuchaba? Y creo que esa es la riqueza de los encuentros, que cada uno de nosotros se va nutriendo de lo que el otro vio en el texto constitucional, porque cada uno se va al derecho a la vivienda. Yo me voy a los derechos sociales y particularmente la libertad sindical, porque llevo décadas trabajando en derecho al trabajo y asesorando a sindicatos, a trabajadores. Entonces cada uno de nosotros, tú te fuiste al régimen municipal, a propósito, la importancia de estos encuentros y de nutrirse de las acciones de otros. Y cada uno va a ir encontrando la realidad del texto que nos tiene y muchas. En relación al derecho a la vivienda, estaba leyendo la norma consagrada y no lo dice, no señala eso. Dice esencialmente el derecho a la vivienda adecuada. Ese es el derecho. ¿Dice digna y adecuada? No. Es que este es el texto que se somete a plebiscito. Ya, ok, perdón. Entonces, el texto que yo tengo es probablemente anterior. Claro. Acuérdense que sufrió muchas presentación de enmiendas, cambios. Fantástico que lo hayan sacado. Ya, por eso, y también decir que el Estado promoverá a través de instituciones estatales y privadas acciones tendientes a la satisfacción de este derecho. Es decir, son acciones tendientes, no hay una garantía o entrar al tema, pero sí establece la exención de contribuciones de las propiedades, de todas las propiedades. Eso sí, se preocuparon que fuera súper claro.
Eso me parece importante. Recojo la observación. Pero la solución al tema de la vivienda social establece la obligatoriedad del Estado de poder, o sea, no de comprar ni entrar en el... No. El Estado dotará medidas orientadas a generar un acceso equitativo A servicios básicos y bienes y espacios públicos, una movilidad segura y sustentable, conectividad y seguridad vial. El Estado promoverá a través de instituciones estatales y privadas acciones tendientes a la satisfacción progresiva de este derecho, con preferencia de acceso a la vivienda propia, de conformidad a la ley. Es bastante... Sí, lo complejo de este derecho, porque es un reconocimiento adicional, pero es el tema de las contribuciones. Pero lo que pasa es que hay algo oculto, Alejandro. Para poder dar satisfacción al Estado a este derecho, tiene que generar suelo. Si las viviendas se construyen en el suelo, y el suelo público que hay hoy día, se ha dicho es un alto porcentaje de grasa, por decirlo así. El filete ya se consumió. Sí, claro. Entonces lo que quedan son terrenos inadecuados, en malas ubicaciones, con problemas de afectación a remoción de masas, por ejemplo, en las quebradas, sobre todo en esta zona. Entonces, la construcción ahí requiere de una gran inversión, que son los terrenos del Estado. Y los terrenos más adecuados son de privados. Y eso el Estado los tiene que comprar. Hoy día no se señala la posibilidad de que el Estado expropie a un precio distinto que no sea el del mercado inmobiliario. Y entonces eso hace que el Estado se le ponga una cota que es casi imposible. Ya, la verdad, voy a interrumpir. Yo les dije al principio, voy a hacer la mala de la película, pero Alejandra, de verdad que se tiene que ir a Viña. Ella tenía que estar a las 12 en Viña. No llega en 5 minutos volando. Ella es seca, pero no tanto. Así que, por favor, anotemos para que Alejandra pueda cerrar. Nosotros nos podemos quedar. Alejandra se tiene que ir, nosotros nos podemos quedar, seguimos conversando, pero para liberarla y para ser leales también con los camaradas de Viña que están esperando. No, qué pena. Bueno, agradecerle e invitarnos a seguir reflexionando. Pregúntense de verdad si estamos en la larga lucha de la democracia cristiana por un país más justo, que se traduce en normas concretas, sino no se trata de sueños o relatos. Y yo, a través de usted, darles las gracias. Le doy las gracias a la democracia cristiana, le doy las gracias a los senadores. Me entregaron una oportunidad única del nombre de la democracia cristiana. Traté de ser muy fiel a ella, muy fiel a la democracia cristiana, a aquello que por décadas hemos luchado, hemos pensado, hemos suscrito, hemos declarado. Solo agradecer porque tuve el honor y el privilegio de estar en un lugar privilegiado, de conocer personas excepcionales, de quienes aprendí muchísimo, y aprendí de hombres y mujeres de derecha y también de hombres y mujeres de izquierda. Yo no le tengo miedo al Partido Comunista. Aprendí muchísimo. Bravo, lo felicito. Sí. Lo felicito, porque la derecha pasa tiempo y trata de eso, pero ahora pasa el comunismo, la gente agarra papa. Y les quiero decir que la democracia cristiana en este espacio no teníamos consejeros, En este espacio yo sentí la necesidad imperiosa de este país de que los demócratas cristianos levantemos nuestra voz, ocupemos el lugar que nuestra historia nos ha asignado. Pero eso no significa condescensión, no significa tampoco creernos en una estatura moral distinta. Pero este país nos necesita.
el futuro de este país nos necesita. Y se los prometo que así no se muere. Así no se muere. Nos respetan. Nos respetan cuando somos leales a nuestra tradición y a nuestros principios. Entonces, los invito, camaradas, a eso. Y si la ciudadanía nos ve consecuente con lo que pensamos y decimos y hemos hecho, creen en nosotros. Yo los invito a eso. Ese es el gran desafío que este país nos necesita. Así que, muy agradecido, camarada.